Hay algo muy difícil de explicar cuando hablamos del Rayo Vallecano. Hace apenas unos meses este equipo estaba jugando la primera final europea de su historia. El Rayo Vallecano había conseguido llegar al último partido de la Conference League. Un club de barrio, un club con uno de los presupuestos más bajos de primera división y un club acostumbrado buena parte de su historia a sobrevivir. Y de repente, Europa. Durante 90 minutos estuvo a tan solo un partido de levantar el primer gran título europeo de su historia. No lo consiguió, el Crystal Palace ganó 1-0, pero el Rayo hizo historia. Y ahora viene lo increíble, porque apenas unas semanas después hay una pregunta mucho más básica que responder. ¿Dónde va a jugar el Rayo sus partidos como local? Porque ahora mismo el Rayo no puede utilizar su propio estadio, un estadio que lleva el nombre del barrio, un estadio que forma parte de la identidad del club y que además no pertenece al Rayo, pertenece a la Comunidad de Madrid. Y aquí comienza una historia que mezcla fútbol, gestiones, obras, denuncias, mucho dinero y sobre todo una pregunta bastante incómoda. ¿Cómo ha podido llegar hasta aquí un club que acaba de vivir el mejor momento deportivo de su historia? Hoy vamos a intentar responder precisamente a esto. Vamos a explicar qué está pasando con el estadio de Vallecas, por qué la Comunidad de Madrid ha retirado cautelarmente la concesión, qué responsabilidad tiene el Rayo Vallecano de que su estadio esté así, qué responsabilidad tiene la propia comunidad, qué papel está jugando Raúl Martín Presa y sobre todo, qué puede pasar ahora con el equipo. Porque esto no es simplemente una historia de un estadio en mal estado. Es la historia de un club que parece estar viviendo dos realidades completamente diferentes. Para entender el conflicto hay que empezar por una cosa mucho más sencilla. El estadio de Vallecas es propiedad de la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano lo usa a través de una concesión de uso. Y durante años ha existido una discusión alrededor del estado del recinto. La afición lleva tiempo denunciando problemas de mantenimiento y deterioro. Y esto es importante porque lo que ha ocurrido este verano no aparece de la nada. El problema es que la situación en julio del 2026 llega a un punto crítico. La Comunidad de Madrid hace inspecciones y dice que hay problemas de seguridad y de conservación del estadio. Es decir, que está hecho una mierda. Y decide suspender cautelarmente la concesión con el Rayo Vallecano. La razón que da la comunidad es clara. Hay que entrar al estadio y realizar actuaciones urgentes. Y aquí es donde comienza el choque, porque el Rayo no recibe con los brazos abiertos esa decisión. Ha salido el vicepresidente del Rayo Vallecano a decir que ahí no entraban. La Comunidad de Madrid lo que ha hecho es denunciar a la Policía Nacional al Rayo Vallecano por esta ocupación del estadio. La Comunidad de Madrid intenta acceder a este recinto, donde el Rayo Vallecano no lo recibe bien y no le abre sus puertas. Por lo tanto, lo que hace la Comunidad de Madrid es denunciar al Rayo Vallecano ante la policía. Y llegamos a una situación que parece escrita para una película absurda. La Comunidad de Madrid, que es propietaria del estadio, tiene problemas para acceder a su propio recinto. Incluso recurre a una notaría para decir: oye, que no me han dejado los señores del Rayo Vallecano entrar al estadio de Vallecas, a mi estadio. Mientras tanto, el Rayo se defiende diciendo que no le ha presentado a nadie documentación y que por eso han cerrado las puertas del estadio y no ha dejado entrar a nadie. Finalmente, después de semanas de conflicto, se desbloquea el acceso y los técnicos de la Comunidad de Madrid pueden acceder a realizar todas las actuaciones necesarias en el estadio de Vallecas. Pero para entonces el problema ya es enorme, la temporada está a punto de empezar y el Rayo necesita algo tan básico como saber dónde va a jugar sus partidos. Hay una imagen que resume bastante bien todo este problema, porque mientras el Rayo Vallecano estaba renovando y vendiendo nuevos abonos para la temporada 2026, todavía no se sabía dónde iba a jugar su equipo. De hecho, los aficionados estaban comprando o renovando su abono presencialmente, como siempre pasa aquí en el estadio de Vallecas, sin tener claro si los partidos se iban a jugar aquí, en su estadio, lo que provocó la reacción entre las peñas. La Federación de Peñas del Rayo y la plataforma ADRV pidieron explicaciones y claridad sobre cuántos partidos tendría que jugar el Rayo fuera del estadio de Vallecas. Y posteriormente anunciaron algo todavía más contundente: no acudirían a los partidos del Rayo que jugasen fuera del estadio de Vallecas. Porque para el rayismo esto no es simplemente cambiar de estadio, no es lo mismo jugar en Vallecas que jugar en Leganés, y mucho menos jugar a 200 kilómetros de distancia. Y aquí aparece otra parte bastante surrealista de la historia. Cuando quedó claro que Vallecas podría no estar disponible, el Rayo tuvo que comunicar una alternativa a la liga. La primera opción que tomó fuerza fue el plantío en Burgos. Estamos hablando de llevar al Rayo a Burgos, a más de 200 kilómetros de distancia del estadio de Vallecas, cosa que generó mucho rechazo a las peñas precisamente. Porque imaginémonos la situación: pagas tu abono y tienes que irte a ver a tu equipo a 200 kilómetros de distancia, cosa que no fructíferó porque la decisión final ha sido el estadio de Butarque, el estadio del Leganés. El Rayo jugará allí contra el Alavés el 20 de agosto. Hay una palabra que define perfectamente la situación: temporal, porque esto no resuelve ningún problema.
simplemente permite que el Rayo tenga un estadio para jugar su primer partido como local. De hecho, a día de hoy no se sabe dónde se va a jugar su siguiente partido en casa, contra el Racing de Santander el 5 de septiembre. Es decir, el Rayo empieza la temporada sin saber con certeza dónde van a ser sus partidos en casa. Y esto nos lleva a la pregunta más importante: ¿quién tiene la culpa? Porque aquí es donde sería muy fácil hacer un vídeo de 10 minutos diciendo que todo es culpa de la Comunidad de Madrid o todo es culpa del presidente Raúl Martín Presa. Porque la realidad es bastante más incómoda. Porque si atendemos a lo que han dicho diferentes protagonistas, hay responsabilidades cruzadas. Empecemos por la Comunidad de Madrid, el estadio es suyo. Y si las instalaciones están así, también la comunidad se preguntará qué se está haciendo durante todos estos años en los que el Rayo ha disfrutado de su estadio. Además, la propia afición lleva años señalando todos estos problemas y los jugadores también lo hicieron. El 31 de julio la plantilla del Rayo rompió su silencio y no culpaba solo al Rayo Vallecano. Los jugadores dijeron que llevaban durante años denunciando este tipo de problemas sobre el estado del estadio y que las advertencias no las había hecho caso ni la Comunidad de Madrid ni el Rayo Vallecano. Y terminaron con una frase que probablemente sea la que mejor resume todo este vídeo: esto se podía haber evitado. Es decir, que aquí los jugadores no están señalando a un solo culpable. Aquí es donde aparece otra parte del problema. El Rayo no es el propietario del estadio, pero sí el que lo utiliza. Si un club de primera utiliza un recinto durante años y ese recinto presenta problemas graves, es normal preguntarse qué responsabilidad tiene el club. Y todavía hay algo más: cuando la comunidad suspendió cautelarmente la concesión al Rayo, quiso acceder al estadio para comenzar con las actuaciones urgentes. Y el Rayo inicialmente se opuso a la entrada de los técnicos. Y aquí llegamos probablemente al personaje más polémico de toda esta historia: Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano desde 2011. Los resultados deportivos de su etapa como presidente han sido espectaculares. El Rayo ha conseguido consolidarse en primera división, ha vuelto a jugar competiciones europeas y acaba de disputar la primera final continental de toda su historia. Es una realidad. Y ahora incluso mitos del club están pidiendo cambios. Pero hay otra realidad que también existe, y es que la relación entre Martín Presa y buena parte del entorno del Rayo Vallecano es tremendamente conflictiva. Uno de ellos es Roberto Trasorras. Después de la final de la Conference ya hablaba de que hay que cambiar las cosas que se hacen mal y por supuesto de dejarse ayudar. Y después del estallido de todo lo que ha ocurrido con Vallecas es más contundente. Dijo que tiene que haber un cambio en el Rayo, con Martín Presa o sin él. Y aquí hay una frase que resume perfectamente la contradicción. Trasorras sabe que en lo deportivo el club va muy bien, pero que necesita muchísimos cambios. Porque si el Rayo ha conseguido llegar a una final europea con estas limitaciones, imaginaos si las cosas se hiciesen medianamente bien. Para mí, esta es la verdadera historia. Tenemos a dos Rayos: al Rayo de dentro del campo, un equipo que compite, que consigue resultados, que llega a Europa, que elimina rivales, que viaja a Leipzig, que llena una ciudad con camisetas de la franja, que juega una final europea. Y después tenemos al Rayo de fuera del campo, con un estadio que se cae a cachos, con las relaciones con la Comunidad de Madrid completamente rotas, un presidente inepto y además con problemas de comunicación. Y ahora un equipo que tiene que jugar de local en otro estadio. Y la pregunta es: ¿está el Rayo preparado para ser el club que los resultados deportivos dicen que ya es? La solución pasa necesariamente por el estadio. La comunidad tiene que ejecutar las actuaciones necesarias. Y el Rayo tiene que colaborar. Además de hacer algo que nunca han hecho: sentarse, negociar y solucionar los problemas. Porque ya no estamos hablando solo de una discusión política, estamos hablando de seguridad de jugadores, de trabajadores, de aficionados y por supuesto de un club que necesita saber dónde va a jugar. De momento Butarque es la solución para el partido contra el Deportivo Alavés, pero no puede ser para siempre esto. El propio alcalde de Leganés ya ha advertido que una cosa es ayudar en problemas puntuales y otra que Butarque se convierta en la casa del Rayo Vallecano por periodo prolongado. Y además está el calendario, el tiempo corre, el siguiente partido como local es el 5 de septiembre y todavía el Rayo Vallecano no sabe dónde va a jugar contra el Racing de Santander. Por eso, cuando alguien se pregunta por qué el Rayo no puede jugar en Vallecas, la respuesta no es simplemente porque la comunidad no le deja, es bastante más complicado. Hay un estadio en propiedad de la Comunidad de Madrid, hay una concesión que ha sido suspendida al Rayo Vallecano y una guerra entre dos partes que no se sabe dónde va a llegar. Y quizá lo más triste de esta